Híjole, ando todo... A ver si puedo evitar gritar esta vez. Me duele la garganta, están muy feos los cambios de clima. Están muy feos los cambios de clima y he estado como que me duele la garganta, no me termino de enfermar, pero espero no enfermarme porque ¡ah! ¡Qué horror con este clima! me choca porque hace mucho frío en unos lados, pero mucho calor en otros. Sales tantito al sol y te quemas, pero en la sombra hace demasiado frío. ¡Qué feo! Bueno, muchachos, se escucha bien, perfecto, Juan José, muchas gracias. Muchachos, la clase pasada vimos, las clases pasadas habíamos estado hablando sobre todo de movimiento, ¿se acuerdan? Vamos a empezar ya de una vez. Las clases pasadas habíamos estado platicando un poco sobre los tipos de movimientos, características del movimiento, cómo estudiábamos los movimientos, ¿no? Distancias, velocidades, aceleración y todas esas cosas. Bueno, el día de hoy toca hablar sobre lo que provoca esos movimientos. ¿Qué es lo que provoca que los objetos se muevan? Bueno, pues vamos a entrar en una parte de la física que se llama dinámica. Dinámica es qué es lo que provoca el movimiento de los objetos. Y bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que provoca el movimiento de los objetos? Pues una fuerza, muchachos. Para que un objeto se mueva, tiene que existir una fuerza que produzca ese movimiento. Y así es como se define la fuerza. ¿Qué es la fuerza entonces? La fuerza es ese fenómeno físico que permite o que produce el cambio en el estado de movimiento de un objeto, o puede que no lo mueva, pero que sí lo deforme. ¿Están de acuerdo? Para que un objeto se mueva, necesitamos aplicarle una fuerza. Está quietecito, le tengo que aplicar una fuerza para que se mueva. Entonces, no se va a mover, o lo mismo, si se está moviendo, necesitamos detenerlo, necesitamos aplicarle una fuerza para que se detenga o para que cambie su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, si viene así, yo le doy un golpecito, necesito darle un golpecito para que se vaya para allá. O puede pasar que el objeto se quede en el mismo lugar, pero que lo presionemos o que le apliquemos una fuerza y que entonces se deforme. Entonces, una fuerza se define como es un fenómeno físico que modifica el estado de movimiento de un objeto o lo deforma. Está claro, ¿verdad? Se va entendiendo. Bueno, ahora, esto es muy importante porque esta es una pregunta típica. No sé qué fetiche tienen los exámenes por esto, pero aquí ya también empezamos a hablar sobre nuevas entidades, sobre nuevos tipos de magnitudes. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas? Bueno, pues la fuerza es una magnitud derivada, porque la fuerza se compone a su vez de distintos factores más pequeños que veremos más adelante. Pero un newton, la fuerza se mide en newtons, ¿ok? Esto estoy aplicando un newton, 20 newtons, 50 newtons, ¿se entiende? A mayor fuerza, mayor cantidad de newtons, así se mide la fuerza. Bueno, y resulta que un newton equivale, lo veremos más adelante por qué, pero esto es importante que lo sepan, a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. La interpretación que generalmente se le da a esto es que, espérenme tantito, voy a abrir la puerta porque ya me dio calor, me choca este clima. La interpretación que casi siempre se le da a esto es que un newton es la cantidad de fuerza necesaria para acelerar a 1 kilogramo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es la fuerza que se requiere para que un objeto de 1 kilogramo logremos acelerarlo a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, esta equivalencia es importantísima. Es muy importante porque se los preguntan en el examen. Esta equivalencia generalmente casi es más común que se los pregunten tanto en Politécnico como en UAM. No sé por qué les encanta, pero casi siempre les preguntan algo así como ¿a cuánto equivale un newton? Y bueno, viene esta opción y vienen otras 3, 4 opciones que de hecho veremos un ejemplo sobre esto más adelante. Bueno, continuamos. Ahora, y aquí es donde esta clase ya es un poquito, yo diría que es un poquito más complicada que las anteriores, tampoco cosa del otro mundo. Les hago una advertencia de una vez. Les hago una advertencia de una vez. Probablemente, mientras me estén escuchando hablar, no estén entendiendo nada. A lo largo de la clase, bueno, al principio de la clase de hoy, seguramente van a estar escuchando como que estoy diciendo cosas y van a decir, no estoy entendiendo nada de este güey. No le estoy entendiendo, me desesperé. No se me desesperen. Pónganme atención. No pretendo que les quede todo claro a la primera y conforme estoy hablando, porque habrá muchas cosas que no les va a quedar claro, pero lo voy a aterrizar. Se los prometo que van a estar agarrando cosas de aquí, de allá, y eventualmente todo se conjuntará y van a decir, no ma,
Ya entendí. Entonces, pongan atención por favor, ¿ok? No se me desesperen, porque es un tema un poquito complicado, pero créanme que lo van a entender, se los prometo que lo van a entender, pero pónganme atención, nada más pónganme atención. Bueno, la fuerza es un vector. Ya habíamos visto en clases anteriores, habíamos visto que las magnitudes se clasificaban en magnitudes vectoriales y escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedaban definidas perfectamente con un numerito, como los kilogramos, el tiempo, los segundos, la distancia, ¿se acuerdan? Todos esos eran escalares. Pero había magnitudes que además de decir cuánto, necesitábamos decir hacia dónde. Por ejemplo, el desplazamiento. ¿Cómo llego de aquí al metro? Pues muévete 5 calles a la derecha. No basta con que diga, tú caminas 5 calles. No, 5 calles a la derecha. Ya tenemos una orientación, ¿no? Además del numerito. Bueno, lo mismo pasa con la fuerza. La fuerza es un tipo de magnitud vectorial. Eso significa que necesitamos indicar hacia dónde se aplica la fuerza. No basta con que alguien les pregunta, oye, ¿con cuánta fuerza tengo que mover? Más o menos tú cuánta fuerza le calculas para que yo pueda mover el escritorio. Y entonces alguien dice, 100 newtons. Pues sí, güey, pero 100 newtons ¿hacia dónde? O sea, hacia acá, ¿hacia dónde? Para ponerlo en el lugar que yo quiero. Necesitamos indicar hacia dónde. Bueno, ya habíamos dicho que los vectores eran flechitas. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente, que los vectores eran flechitas. Pero no los habíamos estudiado como tal. No habíamos hecho un entendimiento suficientemente profundo de cómo se trabaja con vectores. Porque con los vectores se trabaja, hacemos cosas con ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entender los vectores? Para poder trabajar a gusto con los vectores, estos vectores se ponen en un plano cartesiano de toda la vida. Se ponen en un plano cartesiano con ejes X y con eje Y. ¿Ok? Sin embargo, hay dos formas de representar en dónde queda mi vector. O sea, a ver si me explico con esto. Esto espero que tenga más o menos sentido. La idea es, si nosotros le dijéramos a alguien, ¿dónde está la punta de la flecha? Tenemos dos formas de indicar la posición de la flecha. Pongan mucha atención. Una forma de decir dónde queda la flecha es la de toda la vida. Decirle, pues tiene coordenadas en X y Y. Por ejemplo, decirle, pues te mueves 5 a la derecha, 3 hacia arriba. Y justo ahí, en 5 a la derecha, 3, 5 a la derecha, 3 arriba, ahí se encuentra la punta de flecha. Lo cual es correcto. Que sería lo que llamamos las coordenadas XY, ¿no? De toda la vida. A estas coordenadas se les llama coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Que son las de toda la vida. Ahora, hay otra forma de expresar dónde queda esta flecha, pero esta es un poquito más rara y seguramente pocos lo conocen. Otra forma de decirlo sería, piensen en lo siguiente. Otra forma de decirlo sería la siguiente forma. Decirle, a ver, ponte aquí derechito y te mueves unos 30 grados. Decirle, muévete unos 30 grados para acá. ¿Ok? Muévete unos 30 grados. Una vez que ya te hayas movido 30 grados, camínate derecho 7 unidades. Y entonces esta persona se moverá 30 grados y una vez que se ha posicionado en 30 grados, camina 7 metros o 7 lo que sea. Esa es otra forma de decir, de expresar cómo llegar a este punto. Supónganse que quiero llegar de aquí a acá. ¿Cómo hacemos que una persona llegue de aquí a acá? Ya dijimos, una forma es muévete 5 a la derecha y 3 arriba, lo que serían coordenadas rectangulares. Y otra forma sería decir, muévete tantos grados y a partir de ahí camina derecho. De las dos formas estamos expresando cómo llegar a la punta de flecha. Esta otra forma, que sería, le voy a poner, generalmente aquí se dice que es el ángulo que se llama θ y el tamaño que se llama F. Ahorita es F de fuerza, ahorita va a quedar todo claro. Entonces esta forma de representarlo se llaman coordenadas polares. Coordenadas polares, ¿ok? Esta es otra forma de representarlo. Entonces tenemos dos formas, a lo que voy es que tenemos dos formas de representar los vectores. Una es la forma rectangular de toda la vida y otra es la de coordenadas polares. ¿Qué creen? La de coordenadas polares es la más común. La de coordenadas polares es una forma relativamente común de expresar sobre todo fuerzas, los vectores. Entonces es un vector de tamaño 7 con un ángulo de 30.
Puede ser un vector de tamaño 20 con un ángulo de 50, o como ustedes quieran. El tamaño se llama F, que es la magnitud de la fuerza. ¿Qué tan fuerte es el vector? Ya habíamos dicho antes que mientras mayor sea la fuerza, mayor será el tamaño del vector. Sí está claro hasta aquí, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde está nuestro problema, porque a nosotros nos corresponde entonces que a veces sucede lo siguiente. Lo común va a ser que nos den un vector en esta forma, que nos digan, ah, mira, es un vector de tanto tamaño con tal ángulo, y nos corresponda a nosotros, porque es necesario a veces, de momento no van a entender mucho el uso que se le da, pero créanme que se le da uso y se lo daremos más adelante. Lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde a nosotros, es encontrar estos numeritos, encontrarlos. ¿Cómo sabemos cuánto valen esos numeritos? Bueno, a este numerito que está aquí, a su coordenada en X, en realidad se le llama coordenada o componente en X, Fx, que es como la componente de la fuerza, pero en X. Es la misma fuerza, pero en X. Y a este se le llama fuerza en Y o componente en Y. Entonces, nos corresponde a nosotros encontrar estas dichosas componentes. Esa va a ser nuestra chamba durante toda esta parte. Encontrar las componentes. ¿Está claro? Las coordenadas de toda la vida. ¿Cómo se hace? Pongan mucha atención. De nuevo, yo sé que muchas cosas no tienen sentido, pero créanme, lo va a tener. Para encontrar estas dos cosas, tenemos unas formulitas. La mejor forma que yo considero que en las que se van a acordar de esas fórmulas es aprendiéndose dos palabras que les van a salvar la vida. Y esas palabras son orcoseno y verticeno. Aquí se los puse en una notita, aquí en la misma diapositiva. Dice orcoseno y verticeno. ¿Qué son esas palabras? Evidentemente son palabras que me saqué de no sé dónde. Son palabras inventadas, pero que nos van a ayudar a hacer relaciones. Orcoseno y verticeno. ¿Qué significa orcoseno? ¿O por qué usamos la palabra orcoseno? Orcoseno. Orcoseno significa que, o lo que quiero dar a entender es que la horizontal tiene que ver con el coseno. La horizontal tiene que ver con el coseno. Entonces, horizontal o lo que es lo mismo X, porque X es lo horizontal, es lo mismo que coseno. Yo sé que esto no tiene sentido, lo va a tener, se los prometo. Y en el caso de la vertical, que tiene que ver con Y, estaría relacionado con el seno. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las fórmulas reales que se utilizan? Las fórmulas son las siguientes. Para calcular la componente en X, se multiplica el valor de la fuerza, el valor del tamaño del vector, por el coseno. De ahí que como estamos calculando la X es la horizontal, entonces multiplicamos por el coseno. ¿Cómo hacemos para calcular la componente en Y? Para calcular la componente en Y hacemos lo mismo, pero en lugar de multiplicar por el coseno, multiplicamos por el seno. Estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando. Entonces, lo que les decía, es muy común que sí sepan cómo eran las fórmulas, pero se confunden. ¿Quién era seno y quién era coseno? Cuando quiero calcular la X, ¿uso coseno o uso seno? Ah, pues como X es horizontal, uso el coseno. ¿Qué hago para calcular la Y? Ah, pues como la Y es vertical, uso el seno. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos. Bueno. Espero que hasta aquí más o menos se haya entendido, muchachos. Yo sé que no queda del todo claro. Vamos a ver ejemplos. Ustedes no se me preocupen, por favor. ¿Ok? No se me preocupen. Vamos a ver ejemplos. Ustedes con calma. Ahora, hay otro caso. Espero que más o menos se acuerden de las fórmulas, ¿eh? Ahorita las voy a repasar, no se preocupen. Ahora, existe otro caso. Ya vimos el caso en el que nos dan las coordenadas polares y nos corresponde a nosotros encontrar las rectangulares. Pero puede pasar el caso contrario. ¿Qué tal que nos dan las coordenadas rectangulares y nos piden las polares? Me explico. O sea, ¿qué tal que me dicen cuánto vale X, cuánto vale Y? Supongamos, por ejemplo, que este vale 4, este vale 3. Pero lo que me preguntan es cuánto vale el tamaño y cuánto vale el ángulo, ¿no? Esto podría pasar. Que me digan, no, pues ¿sabes qué? Sí sabes ahora cuánto vale aquí y cuánto vale acá. Pero dado que sabes estos valores, dime cuánto mide la flecha y dime cuál es el ángulo de la flecha. Esto también puede pasar. ¿Cómo se calculan estas cosas, muchachos? Muy sencillo. Fíjense que esto
al final de cuentas no deja de ser un triángulo rectángulo. Entonces, aquí la idea es la siguiente. Fíjense que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Esto es un triángulo rectángulo. Que este lado, ¿cuánto mide? Este lado mide 4. ¿Y este lado cuánto mide? Este lado mide 3, porque de aquí para acá hay 3, ¿sí o no? Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿qué usamos? A ver, quiero saber aquí si ustedes son más o menos, se dan una idea de cómo lo vamos a hacer. Lo que queremos hacer es calcular el tamaño de la diagonal. ¿Cómo se calcula la diagonal de un triángulo rectángulo? Estoy seguro que varios de ustedes lo sabrán. ¿Cómo se calcula la diagonal de un triángulo rectángulo, muchachos? Yo sé que ustedes saben. Coméntenme, por favor. Ay, estoy agotado. ¿Cómo se calcula la diagonal de un triángulo rectángulo, muchachos? Yo sé que ustedes saben. Perfecto, Carla. Excelente, Frank. Muy bien, me da mucho gusto que lo sepan. Efectivamente, para calcular la diagonal de un triángulo rectángulo se usa el poderosísimo teorema de Pitágoras. ¿Y de qué va el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se trata de elevar este al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, porque 4 por 4 es 16, 3 por 3 es 9, se suman estos dos valores, 16 más 9 que son 25, y finalmente se le saca raíz. Ese resultado es 5. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza vale 5. Entonces, ¿cómo estuvo la fórmula? Les voy a poner la fórmula. Recuerden que este es Fx y que este es Fy. Entonces, ¿qué hicimos para calcular el tamaño de la fuerza? Para calcular el tamaño de la fuerza, lo que hicimos fue elevar Fx al cuadrado, elevar Fy al cuadrado, aquí está, Fx al cuadrado, Fy al cuadrado, luego lo sumamos, la suma de estos dos me dio 25, y finalmente le saqué raíz cuadrada. Esta es la fórmula para calcular el tamaño de un vector, ¿ok? Esta fórmula sirve para calcular este tamaño, ¿ok? También se le llama magnitud, Al tamaño del vector se le llama magnitud. Entonces, para calcular la magnitud de la fuerza, calcular la magnitud de esta fuerza rojita, usamos el teorema de Pitágoras esencialmente. Y ahora, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo? El ángulo, no voy a entrar mucho en detalle en esto del ángulo. De momento, simplemente créanme, memorícense la fórmula. No la voy a explicar, simplemente memorícensela. Para calcular el ángulo usamos algo que se llama arcotangente, ¿ok? Y dentro del arcotangente iría Fy sobre Fx. ¿Por qué? Porque sí, apréndansele, ya está. Y lo siguiente, ahora, esto del arcotangente es una operación medio rara, pero arcotangente es sinónimo de tangente a la menos 1. Arcotangente y tangente a la menos 1 son exactamente la misma cosa. O sea, la fórmula puede venir como la de aquí arriba o como la de aquí abajo, son equivalentes, porque esto y esto son lo mismo. Arcotangente y tangente a la menos 1 son la misma cosa. Espero que se lo hayan memorizado. Bueno, yo sé que me fui muy rápido, pero quería nada más como analizarlo así como, digamos, como por encimita, y ahora sí quiero que vayamos a los ejemplos para que les quede clarísimo. Vamos a ver ejemplos, muchachos, porque esta parte yo sé que no están entendiendo del todo. Está más fácil de lo que creen, ¿eh? Si les está pareciendo complicado, se los prometo que es más fácil de lo que parece, se los prometo. Vamos a ver ahora sí un ejemplo. Primer ejemplo. Dice, determina las componentes en el eje X y Y de una fuerza de 20 newtons que forma un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal. O sea, vamos a hacer un pequeño dibujo de cómo funciona esto. La idea es que tenemos un vector de 20 newtons, así, de 20 newtons, con un ángulo de 50 grados. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que tenemos, eso es el problema es eso, determina. Ahora, dado este dibujo, lo que me están pidiendo son las componentes, o sea, me están pidiendo cuánto vale aquí y cuánto vale acá. ¿Ok? Para eso necesitaba, eso es lo que me están pidiendo las componentes. Ahora, ¿cómo las encuentro? Pues usamos las formulitas. ¿Cuáles eran las formulitas? Para calcular Fx era multiplicar F por algo, y para calcular Y era multiplicar F por algo. No sé si se acuerdan, pero esas eran las fórmulas. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar la F si quiero encontrar X? ¿Seno o coseno? Era uno de estos dos. ¿Por cuánto multiplicamos si quiero encontrar X, muchachos?
F por seno o F por coseno. ¿Se acuerdan? Estoy buscando X, o sea, la horizontal. X horizontal orcoseno. ¿Se acuerdan del orcoseno? Excelente, muchachos. Entonces, multiplicaríamos F por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y luego, para Y sería exactamente lo mismo, pero por el seno del ángulo. Ok, ya tenemos las fórmulas. Vamos a sustituir entonces los valores. Entonces, si yo quiero calcular Fx, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto creen que valga F? En este problema, ¿cuánto creen que valga F? Según con la información que tienen a la mano y lo poco o mucho que han entendido a este punto, ¿cuánto creen que valga F? F es el tamaño del vector. Recuerden que F es el tamaño, es el valor de la fuerza. ¿Cuánto mide la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza? 20, exactamente, Jam. F es el tamaño del vector, entonces sería 20. ¿20 por cuánto? 20 por el coseno de cuánto mide el ángulo. Teta es el ángulo, ese simbolito es el ángulo, efectivamente. Entonces sería el coseno de 50. Ahora, aquí surge un problema. ¿Cómo calculamos el coseno de 50, muchachos? Ustedes para calcular el coseno de 50 no lo pueden hacer a mano. Ustedes no son capaces, porque se necesita un libro ahí todo feo de tablas de no sé qué, para poder calcular el coseno de 50. No es posible a menos que tengan calculadora. Si tienen calculadora, pues de volada, ponen ahí coseno de 50 y ya les da el valor. Pero recuerden que por lo menos en el examen de UNAM Poli UAM no les dejan sacar calculadora. En Exani sí, pero en estos 3 exámenes no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, resulta que quienes hacen el examen son conscientes de esto. Dicen, bueno va a poder calcular esto sin calculadora. Vamos a echarle la mano. Vamos a decirle cuánto vale el coseno de 50, pero no se lo vamos a regalar. Le vamos a dar opciones y él tiene que elegir la que se acomode al problema que está haciendo. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué ponemos aquí? Multiplicaríamos entonces 20 por ¿cuánto? 20 por 0.77, por 0.64 o por 1.19. ¿Por cuánto multiplico entonces este 20, muchachos? Aquí me está diciendo, considera, el mismo problema me lo dice, considera que el seno de 50 vale tanto, que el de 50 tanto, el de tangente vale tanto. ¿Cuánto vale entonces el coseno de 50 según el propio problema? ¿Cuánto vale el coseno de 50 según el propio problema? 0.64, ojo, 0.77 es el de seno, que sí lo vamos a usar, pero no todavía, no para esta parte. Para esta parte lo que necesitamos es el coseno de 50, que según el propio problema me dice que el coseno de 50 vale 0.64. Entonces multiplicaríamos el coseno de 0.64. A lo que voy es que no es un valor que me saqué de no sé dónde. Este valor me lo da el mismo problema. Y ya, multiplicamos 20 por 0.64. Podemos hacer la multiplicación de toda la vida. 0 por 4, 0, 2 por 4, 8, 2 por 6, 12, son 2 puntos decimales, lo que me dejaría 12.80. O sea que esto simplemente es 12.8. ¿12.8 qué? Pues al ser una fuerza, son 12.8 newtons, porque es un tipo de fuerza. Estamos midiendo esto en newtons. Excelente. Vamos ahora a ver el problema. ¿Sí quedó claro? Entonces 20 por 0.64, 12.8. ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? ¿Se entiende o tienen alguna duda? Vamos, perfecto, Ángel. Vamos a calcular el de Y. Me falta el de Y, pero ¿se entendió el de X? ¿Se entendió cómo calculamos la componente en X? ¿Tienen alguna duda? Ahorita de todas maneras vamos a ver otro ejemplo. Quiero creer que va a quedar más claro, pero sí se va entendiendo. Excelente. Perfecto, Fátima. Excelente, Arlet. Perfecto, Lenovo. Perfecto, Fer. Bueno, vamos a ver ahora cómo calcularíamos pues la componente en Y. ¿Cómo se calcularía entonces? Voy a separarlo aquí para que haya una separación. ¿Cómo calcularíamos la fuerza en Y? Pues ya la vimos. Es lo mismo. Es la fuerza, pero ¿cuánto vale la fuerza? Vale 20 por, ahora usamos el seno. Entonces ahora sería el seno. ¿Por qué el seno? Porque estoy calculando Y. Y es la vertical, verticeno. Entonces usamos el seno del ángulo. El ángulo son 50 grados, ¿sí o no? Entonces esto sería 20 por el seno de 50. Ahora sí, ¿por cuánto multiplicamos? ¿Cuánto vale el seno de 50? El mismo problema, no es un valor que me esté inventando, el mismo problema efectivamente nos dice que el seno de 50 vale 0.77.
¿Ok? Y a lo mejor alguno de ustedes se preguntará, ¿y entonces para qué sirve la tangente de 50? No sirve para nada. Lo están poniendo porque no les quieren regalar el problema, ¿no? O sea, les están dando como elegir y que ustedes, ellos les dan la información. Les dicen, mira, pues aquí están. Pero si ustedes son lo suficientemente buenos, sabrán elegir de forma correcta los valores que van a usar. Entonces, esa tangente está simplemente para distraer, ¿va? Entonces, 20 por 0.77, pues vamos a hacer la multiplicación. 0.77 por 20. Entonces 0 por 7 es 0, 2 por 7 14, 2 por 7 14 y 1 15. Fueron 2 puntos decimales. 15.40, muchachos. Por lo tanto, 15.40 newtons es la respuesta. Efectivamente, Saidi. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería, muchachos? A, B, C o D de Diosito. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Efectivamente, la opción C de Cristo, muchachos. Muy bien, excelente. Muchachos, ¿se entendió cómo se resolvió este problema? ¿Quedó más o menos claro cómo se resuelve esto? ¿Sí? Excelente. Perfecto. Todo claro. Muy bien. Se veía más difícil al principio, ¿ah? Coméntenme, ¿sí pasó según yo es así, pero coméntenme, ¿sí pasó lo que según yo iba a pasar de que al principio no me estaban entendiendo, pero al final sí se entendió? ¿Sí ocurrió eso? ¿O sí le estaban entendiendo desde el principio? ¿O desde el principio se entendió y esto simplemente lo reafirmó? ¿O nunca se entendió? ¿O qué pasó? ¿Sí? Todo bien desde el principio. Ah, qué bueno, qué bueno. Es que como hablas bien rápido, sí hablo un poco rápido, pero creo que me detengo donde creo que merece el tiempo detenerse, ¿no? O sea, es que hay veces que digo, es que no me sirve de nada hablar lento aquí, nada más los voy a aburrir, porque no nos lleva mucho lo que estoy hablando, entonces digo, mejor lo hablo rápido para que medio ahí como que se queden con una idea y después pasemos a lo que realmente, pues, donde voy a mantener más su atención, si no los pierdo. Lo entendí desde el principio. Excelente, muy bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Segundo ejemplo, muchachos. Vamos a ver otro ejemplito. Este ejemplo es muy similar a este, de hecho es básicamente lo mismo, con unas pequeñas diferencias que son importantes y que ahorita, pues bueno, vamos a platicar. Es lo mismo. Ah, bueno, ya lo borré. Bueno, ya animó. Vamos con otro ejemplo. El problema dice más o menos así. Tenemos por aquí nuestro plano cartesiano. Tenemos por acá nuestro vectorcito, que está más o menos así. Bueno, según yo es así. Y mide ¿cuánto? 7. 7 newtons. Mide 7 newtons. Ok, 7 newtons. Y tiene un ángulo de 40 grados, ¿no? Ahí está, 40 grados. Ok. Entonces, pues nada del otro mundo, ¿eh? O sea, realmente tenemos que calcular otra vez, tenemos que calcular Fx, otra vez, tenemos que calcular la fuerza en Y. Es lo mismo que nos tocó hace rato, entonces pues vamos a hacerlo. Ya habíamos dicho que la fuerza en X era fuerza por horizontal, porque X es horizontal, entonces usamos el coseno. Y para calcular la vertical, pues bueno, multiplicamos por el seno, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ahora... Aquí vamos a calcular entonces. Entonces, ustedes díganme cómo quedaría. La fuerza en X sería multiplicar. ¿Cómo quedaría? A ver, ustedes, háganme ustedes la sustitución. Ustedes más o menos escríbanme cómo quedaría la sustitución aquí. A ver si más o menos tienen una idea. Ahorita yo lo voy a escribir, pero ustedes díganme más o menos cómo consideran que va a quedar la sustitución. Así, más o menos, cómo va a quedar. ¿Cuánto por cuánto? ¿Qué cosas van adentro? Más o menos cómo quedaría. 7 por... Muy bien, de hecho ya lo hicieron. Ya se adelantaron un poquito más, está muy bien. Ahorita voy a ese punto. Sí, tenemos que multiplicar la fuerza, o sea, es fuerza por coseno. O sea, 7 por primero antes de sustituir este valor. Nada más por irme pasito por pasito, no porque lo que hayan hecho está mal, simplemente para irnos con calma. Coseno de 40, ¿no? 7 por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo es 40, ¿no? Y luego, efectivamente, esto le continuamos. Esto sería 7 el coseno de 40, que el mismo problema me dice que el coseno de 40 vale 7.7. Entonces hasta ahí todo bien. Y finalmente multiplicaríamos 7 por 7, que son 49. Como hay un punto decimal, pues son 4.9. 7 por 7, 49. O sea, 4.9 newtons. ¿Ok? Ahora,
Y esta es la parte importante. Tengan mucho cuidado hacia dónde se dirige el vector con el que el que estamos encontrando. Los vectores, las componentes X y Y, pueden ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pueden ir a esos 4 lados. Pero es que de esos 4 lados, hacia arriba y hacia la derecha son positivos, mientras que a la izquierda y hacia abajo son negativos. Entonces, sean muy cuidadosos de hacia dónde se dirige esto. ¿Esto hacia dónde se dirige? Esto se dirige a la izquierda. Entonces, como esto se dirige a la izquierda, esto sería negativo. Nada más tengan mucho cuidado con eso. Entonces, como este es negativo, pues este negativo y mi resultado también finalmente será negativo. El link del grupo de WhatsApp, sí, te lo mando, te lo voy a mandar de una vez. Espérame tantito, pero sí, queda claro hasta ahí, muchachos. ¿Se entiende por qué el negativo? ¿Se entiende de dónde sale el negativo o no? O nadota. ¿Sí más o menos se entiende, muchachos? A ver, espérenme tantito, déjenme agarrar aquí el link. Es que no sé ni cómo se... Es que como estoy aquí en la computadora... Ah, sí, mi enlace de grupo... Ah, miren qué chido, ahí está. Ahí está, es este. ¡Sí! Sí, no te preocupes, Angelique. Voy, espérame tantito. No están... Ah, ya, espérame. ¡Ay, Dios mío! Todos en la reunión. Ahí está. Ahí está. Ese es el link del grupo. Bueno, ahí está. Continuamos. Entonces, otra vez. Hicimos lo mismo que hace rato. Agarramos la fuerza, la multiplicamos por el coseno, porque como queremos calcular la de x, es fuerza por coseno del ángulo, fuerza por coseno del ángulo, fuerza por coseno del ángulo, 7 por coseno de 40. Y ya de ahí, pues las operaciones que surgen, ¿no? Que el coseno de 40 vale 0.7, que 7 por 7 son 49, o sea, 4.9. Pero lo importante de este problema es verificar hacia dónde se dirige la fuerza en x. Y es que la fuerza en x, al estar en x, puede ir hacia dos direcciones. Puede ir a la derecha, cuyo caso sería positivo, o puede ir a la izquierda, en cuyo caso sería negativo, que es el caso con el que estamos trabajando. Como va hacia la izquierda, entonces diríamos que la fuerza resultante tendría que ser forzosamente negativa. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Vamos a ver ahora cómo calcularíamos la fuerza en y, que es exactamente lo mismo. La fuerza en y sería otra vez multiplicar 7, pero ahora por el seno del ángulo, ¿no? Que esto sería 7, pero el seno de 40, que vale 0.6. Entonces 7 por 6, que 7 por 6 serían 42. 7 por 6 son 42, o sea 4.2. Ahora lo que les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué opinan? Puede ser, es cualquiera de las dos opciones es válida. Tienen que checar el dibujo. ¿Esto sería positivo o sería negativo? ¿Qué opinan? El resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Depende del dibujo. ¿Hacia dónde va? Como es vertical, la vertical solamente puede ir hacia dos lados. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Si va hacia arriba diríamos que es positivo, pero si va hacia abajo diríamos que es negativo. Y yo veo que esta fuerza se dirige hacia abajo. Es más, de hecho lo voy a poner aquí que es negativo y aquí va hacia abajo. Por lo que diríamos que es negativo también. Entonces, como va hacia abajo, entonces decimos que es negativo y bueno, pues entonces el resultado final pues es negativo, ¿verdad? Entonces el resultado final sería, entonces ¿cuál es la respuesta correcta, muchachos? ¿Cuál es entonces la respuesta correcta? Perfecto, excelente, muchachos. La respuesta correcta entonces sería la opción B de bichota, menos 4.9 newtons en X y menos 4.2 newtons en Y. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Ay. Oigan, ¿voy muy rápido o voy bien? Yo sé que hablo rápido, pero es que casi siempre lo hago porque siento que se me distraen, siento que necesito tener su cerebro así como medio... porque yo sé que, es que yo lo sé, o sea, yo sé que se van a distraer, es así, la vida es así, no puedo hacer nada al respecto. Entonces lo único que puedo hacer es como medio buscar las formas de llamar su atención y evitar las partes en donde creo que se me pueden perder. Entonces hay partes en las que yo digo, pues es que no hay necesidad de que profundice tanto aquí, que me vaya tan lento. Creo que puedo hablar más rápido. Habrá quienes se me desesperen y digan, es que pues ya entendí, ya quiero pasar a otra cosa.
¿El ritmo está bien? Sí, excelente. Bueno, cualquier cosa ustedes me dicen, ¿eh? Yo me puedo intentar acoplar a un ritmo más pequeñito. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, va muy bien, excelente Ángel, qué bueno que se va entendiendo, porque ese es el objetivo. No, sí, sí me da miedo, y es que sí, la verdad es que sí hablo rápido. Yo me acuerdo que cuando daba clases en presencial, no me acuerdo, creo que ahora siempre he hablado fuerte, pero creo que antes hablaba, ahora hablo más fuerte, creo, y también creo que ahora hablo más rápido. Pero pues es que ahora tuve que hablar más rápido porque pues como ahora todo ese, bueno, o sea, decidimos hacerlo en línea, pues se me pierdo más su atención. Antes pues como quiera estaban en el salón y pues les da pena agarrar el celular, pero ahorita pues en su casa pues ¿quién les va a decir algo? Entonces pues se vuelve más complicado, llamar su atención es más complicado aquí. Siguiente pregunta muchachos, pregunta número 3, ¿cuál es la magnitud de una fuerza cuyos componentes en el eje X y Y son 2 y 5 respectivamente? Entonces, ¿cuál es la magnitud de una fuerza cuyos componentes en el eje X y Y son 2 y 5 respectivamente? Esta pregunta es el otro caso que les decía. Si se dan cuenta, aquí sí conocemos las componentes. En este problema sí me están dando el valor de las componentes. De hecho, me están diciendo que en uno vale 2 y 5. Bueno, mi dibujo está como medio feo, como que no corresponde mucho. Sería más o menos así. Como que en este vale 2 y en este vale 5, ¿no? La pregunta ahora no es cuánto valen las componentes, porque de hecho las componentes las conozco. Lo que desconozco es el valor del tamaño, o sea, la magnitud y el ángulo. Afortunadamente el ángulo no me lo están pidiendo y de hecho no se los van a pedir. Lo que les van a pedir en estos casos no se los van a pedir porque es más difícil, ahorita voy a explicar eso. Pero lo que sí les van a pedir es el tamaño de la fuerza. Eso sí se los van a preguntar, cuánto mide la magnitud, cuánto vale la magnitud de la fuerza. Y esto es muy sencillo. Usamos el teorema de Pitágoras. Es muy sencillo. Entonces, de hecho, para pronto, lo único que hacemos es elevar al cuadrado, sumar y raíz. Cuadrados, sumamos y raíz. Cuadrados, sumamos y raíz. O sea, este 2, ¿en cuánto se transforma? Se transforma en 4, porque 2 por 2 es 4. Este 5, ¿en cuánto se transforma? En 25, porque 5 por 5 es 25. Ya cuadrados, sumamos, entonces ahora la suma sería 29 y raíz, ¿sí o no? 4 cuadrados, aquí están, sumamos y raíz de 29. O lo que es lo mismo, vamos a usar la fórmula. La fórmula era así, era la raíz. No me gusta tanto la fórmula porque siento que es un poco difícil de recordar, pero bueno, es así. Son los cuadrados, los sumas y finalmente le sacas raíz. Entonces esto me quedaría como la raíz de fx, que es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto que sería 4 más 5, más 25, perdón. 2 al cuadrado son 4, 5 al cuadrado son 25. Y finalmente, pues eso me da raíz de 29, ¿no? O sea, llegamos al mismo resultado, solo que esto me parece un poquito más engorroso. Personalmente me parece más fácil que lo hagan así, como que simplemente cuadrado, sumamos y raíz, así todo. Bueno, el problema es que la raíz de 29 como opción, así escrita como raíz de 29, no viene. Entonces, la idea es que nosotros saquemos la raíz de 29. Aquí vale la pena que recordemos entonces qué es una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé lo de adentro. En este caso, por ejemplo, 4. Porque 4 por 4 me da 16. ¿Por qué la raíz cuadrada de 16 es 4? Pues porque 4 al cuadrado es 16, o sea, 4 por 4 es 16. Y así, entonces, no hay un número exacto que multiplicado por sí mismo me dé 29. Entonces tenemos que tantearle. Para tantearlo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a pensar un poquito. 4 al cuadrado son 16. Uy, no, le falta. 5 al cuadrado son 25. Uf, le falta, pero ya estamos cerca. Pero lo que sucede es que 6 al cuadrado me da 36. Entonces, pues la raíz de 29 tiene que estar entre 5 y 6. Tiene que ser 29 que anda como por aquí. Yo diría que es como 5 punto y cachito al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuál es la opción que tiene más sentido? Teniendo en cuenta que el número tendría que ser como 5 punto y cacho al cuadrado, pues efectivamente la opción que más sentido tiene, pues es la opción A de amén, 5.38 newtons. Muy bien, muchachos. ¿Quedó claro o no?
¿Hay algún punto entonces donde se me hayan perdido, algo que no les haya quedado del todo claro? Coméntenme, por favor, 5.38. Coméntenme, ¿se entendió más o menos o hay algo que les esté causando un poco, exactamente, raíz inexacta, exactamente, o hay algo que les esté causando algún tipo de duda? Ustedes coméntenme, por favor. Coméntenme ustedes. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? Excelente, muchachos. Me da mucho gusto que se vaya entendiendo. Perfectísimo. Bueno, continuamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, el movimiento de un objeto es representado... Esta pregunta es un poquito más complicada. Esta pregunta está un poquito más difícil. Pongan mucha atención. Está fácil. De hecho, creo yo que está fácil. A ver, dice... El movimiento de un objeto es representado por los vectores A y B. Para obtener la dirección del movimiento resultante de A más B, tendría que calcular... Opción A, teta, o sea, el ángulo, es seno a la menos 1 de C sobre B, o tangente a la menos 1 de C sobre A, o tangente a la menos 1 de B sobre A, o el seno a la menos 1 de C sobre A. Es lo que les decía. ¿Se acuerdan que les dije que para calcular el ángulo no tenían precisamente que entender la fórmula? Era más bien memorizarla. Porque esa fórmula no la van a usar. No la van a usar en un problema como estos, en el que tengan que sustituir y resolver. Pero sí se la tienen que saber porque esta pregunta es una pregunta de examen. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Ojalá se acuerden de lo que vimos. Ojalá se acuerden, lo vimos, sí lo vimos. Y ojalá más o menos lo hayan memorizado, más o menos. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Si no, les voy a regresar. ¿La C será acaso? A ver, les voy a regresar la diapositiva, a ver si se acuerdan. Está por acá. Es esta. Entonces, para determinar el ángulo de un vector, usamos tangente a la menos 1 de fy sobre fx. Bueno, aquí está. Entonces, ya con esta nueva información, ¿cuál creen entonces que sea la respuesta correcta? ¿Cuál se les ocurre que sea la respuesta correcta? Bueno, efectivamente, muchachos, la respuesta correcta es la opción C. No es ni la A ni la D, porque no usamos seno. Para calcular el ángulo siempre se usa, toda la vida se usa tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 o lo que es lo mismo, arcotangente. Acuérdense que esas dos cosas son lo mismo. Arcotangente y tangente a la menos 1 significan lo mismo. Entonces, sí, para calcular el ángulo sería tangente a la menos 1. Y aquí tenemos un problema. Es C sobre A o B sobre A. Ahora, no puede ser C porque C no lo conozco. Este C ni siquiera la conozco. Conozco A, el problema me está diciendo que tengo el vector A, pero en ningún lado, en ninguno, me menciona un vector C. En ningún lado se me menciona un vector C. Entonces, no puedo usar C si no lo conozco. Pero ¿qué se supone que sí conozco? Pues se supone que sí conozco B. Que B vendría funcionando como Y. O sea, esto sería como Y sobre X. Toda la respuesta correcta, efectivamente, muchachos, sería la opción C de Cristo. Son preguntas de examen. De hecho, si se la quieren memorizar, memorícensela porque es una pregunta que viene constantemente. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente. Bueno, hablemos ahora de superposición de fuerzas, muchachos. ¿Qué es la superposición de fuerzas? Bueno, les cuento. Resulta que hasta el momento hemos estado hablando de fuerzas un tanto de forma individual, ¿no? O sea, como que una fuerza va para acá, que si no sé qué, que si tanta magnitud, que si tal ángulo, muy bien. Pero en la realidad, las fuerzas generalmente no existen solas. Generalmente las fuerzas interactúan entre sí, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros estaremos jalando en un juego normal de estos de jalar la cuerda, pues hay gente que jala en un lado, hay gente que jala en otro, hay fuerzas que se encuentran, o estamos tirando de un lado, hay personas que tiran para acá, otras que tiran para allá, otros que tiran para otro lado. Generalmente las fuerzas interactúan entre sí. A ese hecho de que las fuerzas interactúen entre sí se le llama superposición de fuerzas, o sea, como que las fuerzas se superponen. Prácticamente significa que interactúan entre sí las fuerzas. Entonces, vamos a ver esta interacción entre fuerzas. Cuando las fuerzas se superponen, entonces hay una fuerza ganadora. ¿Sí están de acuerdo o no?
O sea, por ejemplo, hay muchas, en el juego de la cuerda, en este juego donde hay un equipo de un lado y otro del otro y están jalando, hay muchas fuerzas de por medio. Está la fuerza de un equipo, que de hecho ese equipo cada uno está aplicando su fuerza, del otro equipo cada uno está aplicando su fuerza, pero al final hay una fuerza resultante, la fuerza del ganador. Si estos tienen mayor fuerza, pues entonces ganarán de este lado, ¿no? Y lo mismo, entonces, de toda la interacción de fuerzas hay un resultado, hay una suma de fuerzas. Entonces, esa suma de fuerzas es lo que para calcular esa resultante, esa fuerza resultante, se hace la suma de fuerzas, lo que llamamos una suma vectorial. Esto, pongan atención, porque la suma vectorial es una suma un poco extraña. Ahora, la interacción de fuerzas puede ocurrir de formas raras. Por ejemplo, que aquí haya un objeto y estemos jalando hacia acá, otro jale hacia acá, otro incluso puede jalar hacia acá, empujar, así. Ahora, pero esto se vuelve complicado. Estas sumas las vamos a ver, pero se vuelven complicadas. Pero primero vamos a trabajar sobre el tipo de suma de fuerzas más simple, que es que haya una fuerza acá, que haya otra para acá, que haya otra para acá. Si se dan cuenta, todas las fuerzas en este caso están trabajando sobre la misma línea. Ajá. A eso se le llama fuerzas colineales, porque viven sobre la misma línea recta. La suma de fuerzas colineales es súper sencilla. Es muy sencillo hacer una suma de fuerzas colineales. Y para verlo, quiero que trabajemos con este primer ejemplo. Tenemos aquí un ejemplito de una cajita que está siendo jalada y vamos a ver que es muy sencillo calcular la fuerza resultante. Tenemos una fuerza hacia acá de 5 newtons, tenemos otra fuerza hacia allá pero de 15 newtons, tenemos una fuerza hacia atrás pero de 8 newtons y queremos saber cuál es la fuerza resultante. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues vamos a sumar y vamos a restar. Sumaremos lo que vaya en la misma dirección, en el mismo sentido, y le restaremos lo que vaya en sentido contrario. Bastante sencillo. ¿Cuánto suman con cuánta fuerza en total es jalada hacia la derecha, muchachos? ¿Con cuánta fuerza en total es jalada hacia la derecha? Solo hacia la derecha. Considerando las fuerzas que van a la derecha, ¿cuánto están jalando hacia la derecha? Esta caja. ¿Con cuánto está siendo jalada esta caja? Solo hacia la derecha, con 20. Solo considerando los de la derecha. Tenemos un total de 20 newtons jalando hacia la derecha. Pero esos 20 newtons se encuentran con 8 newtons que van en contra. Entonces, teniendo en cuenta que son 20 para acá y 8 para acá, ¿con cuánto es ya en total todo el sistema? ¿Con cuánta fuerza está siendo jalada? Ya en total, pues con 12, ¿no? A esos 20 de la derecha le quitamos los 8 de la izquierda y me quedarían 12. Por lo tanto, aquí lo voy a poner, por lo tanto, la fuerza resultante es de 12 newtons. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula entonces la fuerza resultante? Pues muy sencillo. La fuerza resultante simplemente sería la suma de 5 más 15 menos 8. ¿Por qué se sumaron estos dos? Pues porque van en el mismo sentido, pero como este va en sentido contrario, pues se resta. Por eso es que es negativo. Entonces serían 5 más 15, 20. 20 menos 8 serían 12 newtons. Por eso es que la respuesta son 12 newtons. ¿Queda claro, muchachos? Se entiende, está muy sencillo, está realmente bastante simple. ¿Queda claro? ¿Sí? O no, o nadota. Sí, perfecto. No sé si ya lo notaron, pero hemos estado trabajando con cosas que tienen una rayita arriba. ¿Qué es esa rayita? Bueno, esa rayita sirve para indicar que estamos hablando de un vector, ¿ok? Para poder diferenciar entre un vector y un escalar. A lo mejor ustedes ahorita no le hayan mucho la necesidad de ponerle rayitas, pero sí es necesario ponerle rayitas para identificar entre un escalar y un vector y no confundirnos. Entonces, cuando yo tengo esto es un numerito cualquiera, pero cuando yo le pongo la rayita arriba, significa que estoy hablando de un vector. También probablemente ustedes ya lo hayan visto en prepa, que seguramente lo han visto con flechitas. Bueno, también se le ponen flechitas. Si le ponemos flechita también significa que es un vector. Personalmente a mí me gusta más así. Personalmente a mí me gusta más así, con la pura rayita. Para mí se me hace una notación más elegante. De hecho, esta notación es más científica. La rayita arriba es como más en el mundo científico. Y la flechita generalmente es más como en el mundo de la ingeniería. Esto se ve más en la ingeniería, esto se ve más en ciencia. ¿Va? Pero pues bueno, es cuestión de gustos.
Bueno, siguiente, vamos a ver entonces algunos ejemplos relacionados a toda esta situación, muchachos. Vamos a ver unos ejemplitos. Dice más o menos así. Primer pregunta, yo estoy seguro que lo van a saber responder a la primera. Dice, si dos personas jalan una caja de 200 kilogramos en la misma dirección, una con una fuerza de 300 y la otra con una fuerza de 500 newtons, ¿cuál es la fuerza total con la que la caja es jalada? ¿Cuál dirían ustedes entonces, muchachos, que es la fuerza con la que la caja está siendo jalada si dos personas lo hacen o jalan la caja en la misma dirección con una de 300 y la otra de 500? Muy sencillo, 800 newtons, ¿verdad? Está muy fácil. O sea, tenemos una caja que está siendo jalada en la misma dirección, o sea, uno lo jala acá con 300, el otro lo jala con 500, y por lo tanto, pues la fuerza resultante, pues son 800 newtons. Entonces la respuesta correcta, efectivamente, sería la opción D de Diosito. Bastante sencilla. Pregunta número 2, es un poquito más complicada. La pregunta dice lo siguiente. Dice, se aplican las siguientes fuerzas sobre un cuerpo. Ah, caray. F1 es igual a paréntesis 120 newtons, 0 grados y F2. ¿Qué significa esto? Creo que lo pueden intuir. A ver, pongan atención. Dice que tenemos una primer fuerza, pero tengan en cuenta, es más, vamos a poner el plano cartesiano. Tengan en cuenta que estos son 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados y 360, que es lo mismo que 0. Entonces, me está diciendo que hay una fuerza de 120 en dirección a 0 grados. Entonces serían 120 en dirección de 0 grados. Eso es lo que quiere decir. Y dice que por otro lado tenemos una fuerza de 150, pero en dirección a 180. Entonces sería algo más o menos así. Entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces la magnitud de la fuerza resultante sobre dicho cuerpo? Entonces, a ver, ustedes díganme, el valor numérico de la fuerza resultante, ¿cuál va a ser? Para responderme, piensen, ¿se van a sumar o se van a restar las fuerzas? ¿Cuánto sería el valor de la fuerza resultante? 270 o 30, como ahí hay dos, en las opciones tenemos dos posibles valores, 270 y 30. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la opción que más sentido tiene? 30, ¿verdad? Como van en sentidos contrarios, entonces son como fuerzas que se pelean. Entonces las fuerzas se restan. Cuando las fuerzas se pelean, pues se restan. Entonces terminan siendo 30 newtons efectivamente. Entonces en nuestro plano cartesiano efectivamente ganan 30 newtons. Pero esos 30 newtons pueden ir hacia 0 o pueden ir hacia 180, que son las opciones. Tenemos opción C, que va a 0 grados, y tenemos opción D, que va a 180 grados. ¿Quién fue el ganador? 0 o 180. ¿Hacia dónde se va a dirigir la fuerza, muchachos? ¿Hacia 0 o hacia 180? Coméntenme ustedes ahí, por favor. No. ¿Estás de acuerdo que quién es mayor? ¿Quién tiene más fuerza? Me pegué. Este lado tiene más fuerza, ¿no? Entonces, este lado va a terminar ganando, le va a ganar a los 120 de acá. Eso significa que va a ganar 30 newtons. ¿Y hacia dónde se están dirigiendo? Se están dirigiendo hacia 180. Entonces, la respuesta correcta serán 30 newtons en dirección de 180 grados. O sea, la opción D de Diosito. ¿Sí está claro? A 18. Hacia 0, ¿Sí quedó claro? ¿Sí queda claro que gana hacia 180? ¡Ah, ya entendí! ¿Sí? Excelente, Lenovo, perfecto. Muy bien, espero que se haya entendido. Qué bueno. ¿Sí? ¿Sí de veras ya quedó claro? Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme. No pasa nada. Me voy a burlar de ustedes, nada más. Les voy a estar haciendo burla, los voy a exponer aquí en público. Les voy a decir cómo es posible que no estés entendiendo esto si está súper fácil. ¿Acaso eres tonto o qué? No es cierto. Si tienen dudas, por favor, díganme. Yo haré todo lo posible para aclararles. Podría volver a explicar. Ay, Lisbeth. Tenía que ser Lisbeth. No entendí. Ay, ya. Pues, ¿qué son tontas o qué? Les explico otra vez, con calma, a ver. A ver, ahí va otra vez. A ver, de nuevo. Tenemos un objeto
dice que se aplican dos fuerzas sobre un objeto, ¿no? Entonces, te pueden decir, podrían decirnos, por ejemplo, por decir algo, este es un ejemplo, que estamos aplicando 50 newtons a 30 grados. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpretaríamos esta fuerza? Una fuerza de 50 newtons a 30 grados la interpretaríamos como que nos posicionamos en 30 grados, que es más o menos aquí, y la fuerza resultante es de 50 newtons. Ajá, bueno. En este caso en particular me están dando dos fuerzas. Me están dando una fuerza de 120 pero a 0 grados y otra de 150 pero a 180 grados. Entonces, son dos fuerzas que están interactuando. Entonces tenemos un objeto aquí, lo voy a poner aquí el objeto. Entonces el objeto está siendo jalado por dos fuerzas. Una que va a 0 grados y otra que va a 180 grados. La de 0 son 120, la de 180 son 150. Entonces, no, ya no, gracias. Entonces, ay, era broma. Ay, ¿en serio? ¿Ya ven? ¿Por qué me hacen esas bromas? Bueno, todavía no lo termino de explicar por cualquier cosa. Entonces, 150 a la izquierda, 120 a la derecha. ¿Quién gana? Pues yo digo que estos son más fuertes, ¿no? Estos tenían mayor fuerza. Entonces, terminan ganando hacia la izquierda, pero por una fuerza de 30, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe esto? Pues esto se escribe como 30 newtons hacia 180 grados. Son 30 newtons hacia 180 grados, que vendría siendo la opción D de Diosito. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Seguros? No pasa nada. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿O no? Jam, fácil, fácil, fácil. Arlet, ¿sí? Perfecto, excelente, muchachos. Bueno, muchachas, lo puedo repetir. Ya, Ángel, ya, sáquense. Luego yo sí me la creo, luego yo sí digo, oh, es que yo creo que seguro sí quieren. luego, no sé si me están bromeando o no. Chale, son tremendos, ¿eh? Es que ustedes son bien, quién sabe cómo. Estos chavos de ahora sí, la última ya. Bueno, muchachos, antes de continuar, quiero recordarles, antes de continuar, quiero recordarles que tenemos el curso Plus, que vamos a empezar dentro de 2 semanas, o sea, de este lunes en 8, ya vamos a estar empezando con matemáticas para el examen de la UNAM, Poli y UAM. Es un solo curso para los 3 exámenes, está bien diseñadito, bien pensadito para que funcione para los 3 exámenes, y si ustedes solamente van a hacer Poli, no se preocupen, el curso está diseñado, ya les explicaremos cómo tomarlo, para que solamente vean lo necesario para Poli, para UNAM, para UNAM, para UAM, pues para UAM. El curso, si están interesados, ya saben que pueden mandar mensajito al 5568-888757. Y el curso ahorita ya se terminó el descuento que les habíamos dado, pero aún así, pues bueno, también queremos seguirles dando un pequeño descuento, ya no como el de antes, pero ya sería un descuento de 1,990 pesos. Bueno, o sea, en esto les quedaría. Es un pago único, no es un pago recurrente, nada. Es un pago único y con este pago ya tendrían acceso a todo el contenido del curso, ¿va? Ojalá, espero verlos en el curso, si no, pues no pasa nada, nos seguimos viendo aquí en el gratis y pues bueno, nada muchachos, gracias por este pequeño espacio informativo. Continuamos. Tengo una dudota. ¿Qué pasó, Jam? ¿Qué pasó con tu dudota? Ya no voy a repetir el problema, Jam, por favor, ya no me estés molestando. ¿Qué pasó? Es que no puedo verlos de biología, caray. Déjame checar entonces. Déjame checar entonces qué está pasando. Dame chance. Ya, supongo que entonces ya estás en el curso. Le voy a decir a Leo que se comunique contigo, que cheque. Y le voy a decir que se comunique contigo para verificar qué está pasando. No sé qué estará pasando. Lo voy a checar y te digo, ¿va? Le digo. Oye, ¿a qué hora termina la clase? Terminamos ya en un ratito, ¿eh? Ya no nos falta mucho. Si acaso unos 15, 20 minutos y ya terminamos. Porque de hecho, es el último tema que vamos a ver hoy. El del método del paralelogramo. ¿Va? Sí, claro que sí, Ángel. Espérame tantito. Bueno, vamos a ver. Ay, es que se tiene que terminar ahí está, la animación. Vamos a ver ahora lo que llamamos el método del paralelogramo. ¿Qué es el método del paralelogramo, muchachos? Pongan mucha atención. Put attention. ¿Qué es el método del paralelogramo? Bueno, resulta que, a ver, ya aprendimos entonces a sumar vectores colineales. El problema
y se vuelve bastante complicado cuando queremos sumar vectores no colineales. ¿Cómo se suman esos vectores, muchachos? Pues bueno, de una vez les adelanto que sumar estas cosas se hace un dolor de veras, de esos de que bien pesado. Esto es muy pesado, sumar estas fuerzas. Se hace, no es común. Ojo, esta suma de vectores no es común en los exámenes, pero llega a venir. No lo vamos a ver, por lo tanto, en el curso gratis, porque en el curso gratis, como no es algo que venga con mucha frecuencia, pues no tiene demasiado caso que lo veamos pensando que el curso gratis pues es lo básico. Entonces, sí viene, pero no lo vamos a ver en el gratis, en el plus sí lo vemos. Ahora, esto se puede sumar, o sea, la idea es como poner un plano cartesiano, se descomponen los vectores, una vez que se descomponen se hace la suma en X, se hace la suma en Y, eso nos da un vector resultante, luego llegamos, calculamos el tamaño, es una lata, se vuelve latoso. Pero también hay otra forma, eso digamos, esa forma que medio como que les describí ahorita, se le llamaría algo así como forma analítica de sumar los vectores. Pero hay otra forma, digamos, un poco más gráfica, que tampoco es tan útil, por lo tanto tampoco siempre es útil, pero digamos que es más una forma gráfica de sumar los vectores, que sería a través de lo que llamamos el método del paralelogramo. Para eso existe el método del paralelogramo. ¿Y qué es el método del paralelogramo? Bueno, la idea es pensar en lo siguiente. Piensen en que es como si tuviéramos una especie de, no sé, un tronco de árbol, tuviéramos un árbol que ya lo talamos, ya le hicimos, ya casi lo rompimos, pero tenemos que tirarlo. Entonces, para tirar ese árbol, pues dos personas se ponen a jalarlo. Uno lo jala para acá y otro lo jala para acá. Pero pues llega su amigo el mamado y les dice, a ver papito, ustedes siéntense mientras yo chambeo. Y entonces el mamado pues dice, yo quiero hacer la misma chamba que están haciendo estos dos. Entonces, ¿hacia dónde debería de jalar esta persona, el mamado? ¿Hacia dónde debería jalar? ¿Hacia acá? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Hacia acá tampoco, hacia acá tampoco, hacia acá tampoco. Creo que queda claro hacia dónde debería de jalar. Debería de jalar justo en medio de los dos, ¿sí o no? Bueno, ¿qué tan en medio? ¿Y hasta dónde? ¿La fuerza equivalente de estos dos será lo mismo que un mamado que jala hacia acá o que jala hasta acá? ¿Hacia dónde debería jalar? Bueno, pues para eso sirve el método del paralelogramo. ¿Cómo funciona el método del paralelogramo? La idea es crear clones de estos dos vectores. Entonces creamos como un clon, una copia aquí, pero que salga de este vector. Y una copia de este que salga de este vector. Fíjense entonces que estos dos vectorcitos copia se encuentran en un punto. Bueno, pues de aquí a acá es el valor de la fuerza resultante. ¿Ok? Hacia allá. Entonces, fíjense, se forma una copia y la resultante irá desde la primera intersección hasta la última intersección. Y este valor, este vector representa, ojo con esto, este vector representa la fuerza resultante, o lo que es lo mismo, la suma de estas dos fuerzas. Y esta era F1 y esta era F2. Entonces, FR representa la suma de estas dos fuerzas. Ahora, quiero aclarar algo. Noten que, por ejemplo, si esta fuerza valiera 5 y esta fuerza valiera 8, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la fuerza resultante valdría 13 o no? ¿Qué opinan? 5 y 8, si se suman, ¿me dará 13? ¿O ustedes qué opinan? ¿O no? ¿O me dará otro valor? ¿Qué opinan? Si una persona jala con 5 acá y otra jala con 8 acá, ¿creen que la fuerza resultante sea de 13? De una vez les digo, no. La fuerza resultante no es 13. La fuerza resultante a lo mejor valdrá 10, a lo mejor valdrá 11, tal vez, ¿no? 12, dependiendo qué tan abiertos estén los ángulos. Tengan en cuenta que la única forma de que se sumen directamente las dos fuerzas es que las dos fuerzas actúen hacia el mismo lugar. Pero a medida que se empiezan a separar las fuerzas, pues la fuerza resultante va perdiendo fuerza, ¿no? Valga la redundancia. Si las fuerzas empiezan a separar, pues irá cada vez decreciendo. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente, lo que quiero explicar es lo siguiente. Esta suma no es una suma como la que ustedes conocen, no es una suma directa, no es una suma de agarrar numeritos y sumarlos directamente. Es una suma más complicada
que es lo que llamamos suma vectorial. El resultado de esta fuerza resultante es el resultado de hacer una suma vectorial de estas dos fuerzas chiquitas. ¿Ok? Ajá, se usan también las fuerzas de los clones. No, nada más. Digamos que los clones son solamente para saber a dónde va a llegar. Estas fuerzas en realidad no existen. O sea, no son fuerzas que realmente estén trabajando. Son fuerzas que simplemente pusimos para saber dónde va a caer la fuerza resultante. De nuevo, esto que estamos viendo, esto de método paralelogramo, es más un método gráfico. Ahorita van a ver a qué me refiero con método gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo, dice, sobre un cuerpo, estos son dibujos, es a lo que voy, son dibujitos. Tengan en cuenta que la fuerza resultante siempre sale en medio de los vectores. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a resolver esta pregunta. Dice, sobre un cuerpo se aplican las fuerzas F1 y F2, cuyas direcciones y magnitudes se representan en la imagen, que claramente están dadas por las flechas azul clarito. ¿Cuál es entonces la dirección de la fuerza resultante FR al aplicar el método del paralelogramo? Creo que está bastante intuitiva cuál sería la respuesta correcta, muchachos. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? ¿Cuál de esas opciones representa correctamente la fuerza resultante aplicando el método del paralelogramo? Ok, por ahí dicen A, D. Ok, vamos a ver. A ver, esto es muy importante. La fuerza resultante siempre sale ¿por dónde? ¿Por dónde sale siempre la fuerza resultante? Siempre la fuerza resultante saldrá por en medio. O sea, si yo tengo mis fuerzas así, pues es este. Si tengo mis fuercitas, no sé. O sea, si tengo mis fuerzas así, pues es esta, la que sale por en medio. Entonces, la opción A no puede ser, porque la opción A, pues este sale como, ajá. Entonces este sale como por al lado, ¿no? O sea, tenemos nuestras fuerzas aquí, todo bonito, y de repente, por... Luego, la opción B, tenemos así nuestros vectores, y de repente, o sea, no tiene ningún sentido que mis dos vectores, y de repente se vaya para acá. La opción C, lo mismo. O sea, tenemos aquí, y de repente, pum, para acá. Por... Entonces, la opción que más sentido tiene, pues es justamente la opción D, que están así, y justamente la fuerza resultante, pues sale por en medio, ¿no? Entonces, respuesta correcta, opción D de Diosito, es lo que les decía. Esto es más bien un método gráfico, es un método de dibujito. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? ¿Se entiende? ¿O no? ¿O nada? Muy bien. Bueno, muchachos, segundo y último y muy importante ejercicio. Esta pregunta es una pregunta cliché en el examen de la UNAM. No sé qué tienen los del examen de la UNAM con esta pregunta, pero es una pregunta que casi siempre viene en los exámenes. De 20 exámenes que yo he visto en toda mi vida, algo así, o sea, estoy exagerando, no sé si es así o no. Pero en total de más o menos 20 exámenes, ha venido unas 15 veces. O sea, este es un problema muy común. Siempre viene este problemita. Si se lo quieren aprender, si se lo quieren memorizar, memorícenselo, vale la pena. Al final de cuentas es una pregunta que puede venir. Pero también quiero que entiendan por qué la respuesta es la que es. Entonces, se los explico. Dice, en la siguiente figura se representan los vectores A, B y C. El vector C, entonces, es igual a... Esta es una pregunta, no es precisamente una pregunta difícil, pero sí es una pregunta un poco rara. Ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos nuestros vectores A y B, y luego por aquí, o sea, justamente está aplicando el método del paralelogramo, sale por aquí un vectorcito, pero aquí sucede algo raro. No es que esté mal, esto no es malo ni es capcioso, simplemente es raro. Lo normal sería que si este se llama A y este se llama B, pues ¿cómo creen que se tendría que, o cómo se les ocurriría llamar ustedes a este vector? Pues claramente este sería C, ¿no? Por algún motivo, me imagino que para hacer más interesante el problema, no le llamaron C, sino que le llamaron menos C. Algo bastante raro, la verdad. Y de nuevo, no es que esté mal, simplemente es raro. Y a este le llamaron C. Ahora, creo que se entiende por qué este se llama C y este se llama menos C. Esto siempre ocurre en los vectores. Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, que va para acá y se llama X, pues el vector que tenga la misma dirección, el mismo tamaño, pero en sentido contrario, se llamará menos X. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
podemos tener un vector que vaya hacia acá, que mida 5 newtons, pues bueno, el mismo vector que vaya en la misma dirección, pero en sentido contrario, serían menos 5 newtons, y así, ¿se entiende, verdad? Entonces, si este es C y este es menos C, esencialmente lo que me está queriendo decir es que son el mismo vector, pero al revés, ¿no? Uno va en sentido contrario al otro. Bueno, entonces, lo que me están preguntando, curiosamente, no es por este, sino por este. La pregunta se cuestiona o me cuestiona sobre el valor de C, no de menos C, de este de acá, no sobre este. Entonces se pone un poco raro. Ahora, yo creo que lo mejor para entender este problema es olvidarnos un poco de los nombres y pensar más bien en operaciones. ¿Qué operación, según lo que hemos visto, espero que esto me lo sepan responder, no pasa nada si no, pero espero que me lo sepan responder, ¿qué operación me da este vector? ¿De qué operación matemática, física y todo esto, de qué operación sale este vectorcito? Este vectorcito de aquí, ¿de dónde sale? ¿De qué operación? ¿Qué operación tendrían que hacer para poder obtener ese vectorcito? Según lo que acabamos de ver. A ver si me lo pueden responder, si no, no pasa nada. Exactamente, Lenovo, efectivamente. Este vector es la suma de A con B, ¿sí o no? Ya habíamos dicho que es una suma distinta, es una suma, lo que llamamos una suma vectorial, ¿sí o no? Entonces, este vector es la suma, este vector, es la suma de A y B, efectivamente. Entonces, este vectorcito es A más B. Bueno, teniendo eso en cuenta, entonces, este otro vector tiene que ser lo mismo que A más B, pero al revés. ¿Qué se les ocurre agregar para representar que esto es lo mismo que esto, pero al revés? ¿Qué se les ocurre agregarle para dar a entender que esto es lo mismo que esto, pero al revés? Un menos, efectivamente. Entonces, yo le agregaría un menos para dar a entender que es al revés de este. Ojo, aquí nada más tengan cuidado, no es así. ¿Por qué? Es así. ¿Por qué? Porque estamos, efectivamente, muy bien, Lucero, con paréntesis. Porque no puedo dejarlo abierto, porque si lo dejo abierto, solamente estoy representando que es el contrario de A. Y no es cierto, no es el contrario de A, es el contrario de todo el vector. Y el vector completo es este paquete. Entonces, visto como paquete, este debería ser el contrario de todo este paquete. ¿Sí está claro? Es el contrario de todo este paquete. Entonces, ¿cuánto vale este vectorcito? Este que es por el que me están pidiendo, este vector se supone que es C. Pues acabamos de ver entonces que C en realidad vale menos A más B. Entonces, esta es la respuesta correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la opción C de Cristo. Entonces, si se la quieren memorizar porque les pareció muy complicada, está bien. Memorícensela, esta es la respuesta correcta. Aún así, yo les diría que hagan el esfuerzo por entenderla, por terminar de entender la respuesta. Pero bueno, si se la quieren memorizar, memorícensela. Ajá, porque no el vector C, ojo, porque aquí justo ahí es donde está lo raro. Acuérdense que este vector no se llamaba C, se llamaba menos C. ¿Por qué? Pues porque así le pusieron en el examen, no es cosa mía. En el problema a este vector le llamaron menos C. Entonces, este es menos C y este es A más B. ¿Por qué es A más B? Porque el vector, fíjense que estamos usando el método del paralelogramo. Y en un método del paralelogramo, el vector que sale en el medio es la resultante de la suma de estos dos vectores. O sea, me explico. Si este vector y este vector son así, este se llama X y este se llama Y, entonces, según el método del paralelogramo, acuérdense que trazamos dos clones y el vector que salga de aquí para acá, acuérdense que ya hemos dicho que era X más Y, era la resultante, ¿se acuerdan? Y eso pasa para cualquier vector. Entonces, cuando usamos el método del paralelogramo, el vector que sale en medio es la suma de estos dos. Entonces, si este es A y este es B, entonces este vector que en el examen le llamaron menos C en realidad es A más B. Teniendo eso en cuenta, entonces C, que es este de acá que me está pidiendo el problema, ahí está el dibujo dice que este es C, entonces este sería menos A más B. ¿Sí queda un poquito más claro, Carla? ¿Se entiende un poquito mejor? ¿O no queda, o no terminé de aclarar tu duda? ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces, entre las opciones, estarán de acuerdo que la opción A no tiene mucho sentido. La opción B tampoco tiene sentido.
aceptaría que la opción D tiene cierto sentido. La opción D puede que los haga dudar, pero no. La respuesta correcta es la opción C, muchachos. ¿Está claro? Entonces, de nuevo, esta es una pregunta muy común en el examen. Bien, ha venido varias veces en los exámenes de años pasados. Si se la quieren memorizar, adelante. Pero sí sería bueno que entiendan por qué es la opción C, ¿va? Por si llega a venir alguna pregunta similar, porque a veces también pasa. Podría llegar a venir una pregunta muy similar, no exactamente la misma, pero muy similar. Y pues bueno, que la sepan resolver. Muchachos, muchachas, muchaches. Bueno, pues esa es la última pregunta del día de hoy, muchachas, muchaches. Gracias por estar por acá. Hasta aquí dejamos la clase. La próxima clase vamos a hablar sobre primera ley de Newton. Vamos a hablar sobre leyes de Newton. Primera ley de Newton, ley de la inercia. Ahí entenderemos por qué hay una duda muy común de los terraplanistas, porque todavía en estas épocas pues hay gente que cree que la Tierra es plana, lo cual tiene sentido, o sea, tiene sentido que lo crean. La verdad es que hay cierto valor en que duden si la Tierra es redonda o es plana, tiene cierto sentido que es valioso, está bien porque habla de gente que tiene un cierto pensamiento crítico y está dudando de las cosas, pero si van a dudar, háganlo bien. Entonces, vamos a explicar una de las dudas muy comunes de los terraplanistas, que es por qué si la Tierra se supone que se mueve súper rápido, ¿por qué no lo sentimos? Bueno, hay una explicación para eso ya lo explicó Newton hace muchos años. Pues bueno, vamos a ver primera ley de Newton, segunda y tercera ley de Newton, eso lo vamos a estar viendo. Vamos a ver algunos problemitas también de WAM, de IPN, vamos a estar viendo ahí varias cositas. Está interesante la clase que viene. Bueno, muchachos, muchachas, gracias por estar por acá. Les recuerdo que si están interesados en el curso, pueden mandar mensaje al 5568-888757. El curso ya saben que está en 1,990 pesos por si están interesados. Y pues bueno, dicho eso, muchas gracias por estar por acá. De la mañana, ¿a qué hora termina? La clase, por cierto, que es mañana. La clase es mañana. Igual, vamos a empezar a las 10. Yo creo que mañana va a ser una clase un poquito más larga. Yo creo que mañana sí vamos a estar terminando antes de las 12. Pon tú 11:30, 11:45, cuarto para las 12. Así va a ser una clase un poquito larga. Si se nos alarga la clase, vamos a dar un espacio de descanso para que puedan, para un descansito de unos 10 minutos o algo así, para que tampoco se sature, ¿va? Pues bueno, muchachos, muchachas, muchas gracias por estar por acá el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día. Gracias. Les mando un abrazo. Les mando un beso. Donde lo quieran. Maestro, muchas gracias. De nada, Juan José. Gracias a ustedes por estar por acá. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, Fer. Nos vemos. Bueno, ya que. Nos vemos. Que estén bien. Gracias por estar por acá. Gracias por comentar. Me anima mucho que comenten, porque si no me siento muy solito. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós y bye. Les paso al ratito, en un ratito por cierto, les paso las diapositivas de todo lo que hemos visto hasta el momento y les paso los links de las 3 clases que hemos trabajado también, o sea, los videos de YouTube. Ahorita voy a subir el video de hoy, este video lo voy a subir y se los paso en un ratito, ¿va? Bueno, gracias, nos vemos mañana. Chao, chao.